quiero que imagines lo siguiente. Despiertas un día y te das cuenta de que todo lo que hiciste para ser aceptado no sirvió de nada. Has entregado tu tiempo, tus palabras, tus secretos, incluso tus miedos más profundos, y aún así, sigues siendo invisible para quienes más quieres impresionar. Esa es la verdad que nadie quiere mirar de frente. Cuanto más te esfuerzas por ser recordado, más rápido te olvidan. Y lo peor de todo es que te han domesticado para creer que si no insistes, si no corres detrás, perderás lo poco que tienes. Pero te voy a dar una bofetada de realidad. Lo que más aterra a las personas no es tu distancia física, es tu silencio calculado. No hay grito más fuerte que la ausencia. Y cuando tú decides desaparecer, cuando dejas un vacío frío en la rutina del otro, entonces, y solo entonces, la obsesión comienza a nacer. El dolor humano tiene una raíz común, el miedo al vacío. El ser humano detesta la incertidumbre, y tú puedes jugar con ese miedo, puedes hacerlo arder en la cabeza de cualquiera sin decir una sola palabra. ¿Qué ocurre cuando ignoras un mensaje? ¿Qué ocurre cuando alguien espera tu reacción y no llega? Exacto. Aparece el ruido interno, la inseguridad, la sospecha de que quizás ya no eres suyo, de que quizás encontraste algo mejor, de que ya no tienen el control. Ahí es cuando se desata la tormenta en sus pensamientos. Y créeme, no hay cárcel más brutal que la mente, imaginando escenarios que nunca confirmas ni desmientes. Tu silencio es el detonador, y ellos mismos fabrican la bomba. No quiero endulzarlo. Lo que te estoy diciendo es maquiavélico. Es cruel, es frío, y es por eso que funciona. Porque la naturaleza humana responde más rápido al miedo que al amor, más rápido a la duda que a la certeza. El que grita buscando atención se convierte en ruido. El que calla y se retira se convierte en obsesión. No necesitas perseguir a nadie. Necesitas que sean ellos quienes se consuman buscando tu sombra. Y el único camino para lograrlo es dominar el arte de la indiferencia. La indiferencia es un veneno lento que transforma el deseo en necesidad y la necesidad en dependencia. Así que piensa en ello. No eres tú el que suplica, son ellos los que empiezan a suplicar dentro de su propia cabeza. Cada silencio tuyo se multiplica en 1000 preguntas. Cada ausencia se convierte en un eco insoportable. El ser humano no soporta sentirse reemplazado, y tu distancia es la daga que despierta ese temor. Esa es la jugada. No tienes que gritar para que te busquen, solo tienes que desaparecer en el momento justo y dejar que el vacío haga su trabajo. Porque el vacío no se llena con nada. Y cuando tú lo creas, te conviertes en el centro de sus pensamientos. El verdadero poder no está en desaparecer solamente, sino en lo que haces mientras desapareces. Porque no se trata de alejarte y quedarte vacío, tú también, no. Se trata de retirarte para construir, para crecer en silencio, para que cuando vuelvas tu presencia no solo sea un recuerdo, sino un impacto imposible de ignorar. El error de muchos es creer que ignorar es simplemente cortar el contacto, dejar de hablar, desaparecer sin más. Eso es mediocre, eso es débil, porque si no aprovechas ese silencio para transformarte, el vacío que dejas se llena con otro y punto. La clave está en hacer que cada ausencia tuya pese como plomo, que cada minuto que no estás presente sea una incógnita insoportable. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Qué nueva versión de sí mismo estarán haciendo? Ese es el verdadero juego psicológico. No es ignorar por capricho, es ignorar mientras te reinventas. Cuando alguien siente que ya no tiene el control sobre ti, se activa un mecanismo ancestral, el deseo de posesión. Nadie soporta perder lo que daba por seguro.
Nadie tolera que lo que creía tener en sus manos se le escape como arena. Ahí es donde la obsesión empieza a devorar. Y mientras ellos arden en preguntas, tú avanzas en silencio, construyes músculo en tu mente, te blindas en tu espíritu, te elevas. Ellos creen que te ignoran a ti, pero eres tú el que maneja los hilos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando reapareces después de un silencio lleno de transformación? Exacto. Tu simple regreso se convierte en un terremoto. No porque digas algo, sino porque tu nueva versión destroza la vieja imagen que tenían de ti. Es como si aparecieras convertido en un extraño al que no pueden dejar de mirar, alguien que se escapa de sus manos una y otra vez. Aquí entra la parte más oscura. Cuando te conviertes en misterio, el otro empieza a sentir miedo. Miedo de ser reemplazado. Miedo de no conocerte ya. Miedo de que tu mundo siga girando sin ellos. Y ese miedo es la cadena más poderosa que puedes poner en la mente de una persona. El miedo no descansa. El miedo no se apaga. El miedo convierte cada ausencia tuya en una herida que sangra sin parar. No necesitas levantar la voz. No necesitas dar explicaciones. Tu mayor arma es la incertidumbre. Porque la incertidumbre no tiene forma. No se puede controlar. No se puede detener. Es un enemigo invisible que destruye desde dentro. Y tú eres quien lo activa con tu indiferencia calculada. Piénsalo. Todo lo que se muestra demasiado pierde valor. Todo lo que se ofrece sin pausa termina siendo despreciado. ¿Por qué crees que las obras de arte más caras del mundo no están colgadas en cada esquina? Porque la escasez es poder. Y tú, cuando decides retirarte, cuando eliges no estar siempre disponible, te conviertes en escasez, en rareza, en un lujo que no todos pueden tener. Y lo curioso es que esa misma persona que antes te ignoraba, de pronto empieza a buscarte, porque el ser humano no tolera perder lo que daba por sentado. Esa es la paradoja. Cuando estabas disponible, eras invisible. Cuando te vuelves inaccesible, te conviertes en imprescindible. No lo olvides, la mente humana es adicta a lo prohibido, a lo lejano, a lo que parece escapar. Y cuanto más se esfuerzan por entenderte y no logran hacerlo, más atrapados quedan en la red invisible que has tejido. Lo que no se explica, obsesiona. Lo que no se dice, se repite en su cabeza. Lo que no se muestra, se convierte en deseo. Tú no corres detrás de nadie. Ellos corren detrás de ti, sin entender cómo caíste tan hondo en su mente. Y eso es lo que querías desde el principio. Que te busquen, que te extrañen, que se atormenten pensando en ti mientras tú sigues avanzando en silencio, sin mirar atrás. Porque ese es el juego. Convertirte en un misterio que nunca se resuelve. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque no basta con ser misterio hacia los demás. Tienes que aprender a ser misterio incluso para ti mismo. ¿Qué significa esto? Que no puedes vivir predeciblemente, ni siquiera para tu propia mente. La rutina mata el deseo, la repetición mata el magnetismo. Cuando siempre actúas igual, los demás saben de antemano cómo reaccionarás, y lo que se sabe con certeza deja de generar intriga. Por eso el primer paso para dominar a otros es dominar tu propio guión interno, romperlo, sorprenderte a ti mismo, moverte en direcciones que nadie espera, ni siquiera tú. Esa imprevisibilidad crea un aura que ningún espejo puede reflejar. Piensa en cómo funcionan las historias que atrapan multitudes. No son las que cuentan todo de golpe, sino las que van revelando fragmentos, detalles escondidos, piezas que encajan poco a poco y siempre dejan un hueco que no se puede llenar del todo. Eso mismo eres tú cuando decides no ser transparente. El error de muchos es volcar su vida entera sobre la mesa,
mostrar sus cartas demasiado pronto, creer que la sinceridad absoluta es un valor supremo. Pero la sinceridad sin misterio es aburrida. La verdad desnuda se agota rápido. En cambio, cuando tú eliges qué mostrar y qué ocultar, te conviertes en un escenario vivo donde siempre hay una puerta cerrada, una llave perdida, una respuesta que nunca entregas del todo. Y aquí está la trampa más deliciosa. La gente no persigue certezas, persigue las preguntas que no puede responder. Nadie recuerda una respuesta clara, pero todos recuerdan la duda que nunca se apagó. Ese es tu terreno. Ahí juegas tú. Cada silencio tuyo es un capítulo pendiente. Cada gesto calculado es un enigma. Cada distancia que creas es un nuevo pasillo oscuro en el que se pierden sin poder salir. Ellos creen que te buscan porque les importas, pero la verdad es más cruel. Te buscan porque se han convertido en prisioneros de lo que no entienden. Pero hay algo aún más profundo. La ausencia solo tiene poder cuando está respaldada por la presencia de tu fuerza interna. Ignorar a alguien sin trabajar en ti es simple huida, una cobardía maquillada. En cambio, ignorar mientras cultivas tu mente, tu disciplina, tu silencio interior, es construir un imperio invisible. Cada vez que no respondes, estás levantando una muralla. Cada vez que eliges no aparecer, estás tallando una nueva versión de ti que no necesita ser vista para existir. Y cuando finalmente decides volver a la luz, el impacto es brutal, porque nadie espera la magnitud del cambio que se fragua en las sombras. Aquí se esconde la esencia de la estrategia. No es solo que te extrañen, es que cuando piensen en ti, les duela no tenerte. No es solo que te busquen, es que cuando te busquen, nunca te encuentren exactamente igual que antes. Porque ese es el secreto del poder psicológico. Cada ausencia debe ser un portal y cada regreso una versión de ti que les haga sentir que han perdido el control para siempre. Y cuanto más intentes atraparte, más se resbala la imagen entre sus manos. Eso es lo que convierte a alguien en inolvidable. No la cercanía, no la insistencia, sino la capacidad de volverse inalcanzable incluso estando frente a sus ojos. Ahora dime, ¿no es esa la forma más peligrosa de existir? El peligro real comienza cuando entiendes que no solo puedes controlar lo que otros sienten por ti, sino también lo que piensan de sí mismos cuando tú no estás. Porque tu ausencia no solo los atormenta con preguntas sobre ti, también los confronta con sus propias inseguridades. Cuando alguien se da cuenta de que ya no estás disponible, empieza a cuestionarse su propio valor. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me ignora? ¿Qué tiene que yo no posea? Y es en ese punto donde tu silencio deja de ser un simple vacío y se convierte en un espejo deformado donde ellos ven todas sus grietas. Eso es lo más maquiavélico. Tu distancia los obliga a luchar contra demonios que ya tenían, pero que tu presencia maquillaba. Aquí aparece una verdad brutal que nadie admite. Todos necesitan sentirse imprescindibles. El ego humano vive de la ilusión de que ocupa un lugar central en la vida de los demás. Pero cuando tú eliges desvanecerte, cuando dejas claro que sigues respirando sin ellos, esa ilusión se rompe en 1000 pedazos. Y lo que queda es el miedo más primitivo, ser irrelevante. Esa sensación es insoportable y los lleva a ti a actuar como nunca habrías imaginado. Se convierten en cazadores desesperados, persiguiendo lo que antes daban por seguro, porque la ausencia es un recordatorio constante de que no son el centro de nada. Y mientras ellos se consumen, tú te elevas. Porque el verdadero dominio no está en convencer a alguien de que eres valioso, sino en hacer que ellos mismos lo descubran a través del vacío. Tú no ruegas, no explicas, no justificas, simplemente existes en otro plano,
uno al que no pueden acceder cuando quieren. Esa es la clave, la exclusividad. Lo escaso se convierte en tesoro, lo inaccesible en obsesión. Y lo mejor de todo es que no necesitas decir ni una palabra para lograrlo. El silencio lo dice todo, la indiferencia lo graba a fuego y la ausencia lo multiplica. Pero quiero llevarte más hondo aún. No es suficiente que te extrañen. Debes aprender a que nunca se sientan seguros contigo. El poder está en el vaivén, en aparecer como una sombra y desvanecerte antes de que puedan atraparte. La estabilidad constante adormece, el misterio constante enciende. Es como una llama. Si siempre arde igual, la gente se acostumbra. Si parpadea, si amenaza con apagarse, todos corren a protegerla. Esa es la dinámica que tienes que dominar. No eres un faro fijo. Eres un relámpago inesperado que ilumina y desaparece, dejando a todos con la esperanza de volver a verte. Así, poco a poco, conviertes tu ausencia en adicción. Ellos no sabrán explicarlo, no podrán ponerlo en palabras, solo sentirán que algo les falta, y lo que falta eres tú. No por lo que das, sino por lo que niegas. No por lo que muestras, sino por lo que ocultas. No por lo que dices, sino por lo que callas. Esa es la paradoja final. El poder no lo obtiene quien más ofrece, sino quien sabe retirarse en el instante justo, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Y ese vacío, si lo juegas bien, se convierte en la cadena invisible con la que dominarás sus pensamientos para siempre. Y aquí es donde todo se cierra, pero también donde todo comienza de nuevo. Porque la verdadera pregunta no es si los demás te van a extrañar, la verdadera pregunta es si tú estás dispuesto a sostener ese poder. Porque sí, ignorar es un arma, desaparecer es una estrategia, pero lo más importante es lo que haces con el eco que dejas. Si dejas solo vacío, terminarán olvidándote. Si dejas intriga, se quedarán atrapados. Si dejas huella, te convertirás en una cicatriz imposible de borrar. Esa es la diferencia entre ser uno más o ser la sombra que nunca se apaga en la mente de alguien. El final de este camino no es simplemente que te busquen, es que nunca vuelvan a sentirse completos sin tu presencia. Es que tu nombre aparezca en sus pensamientos en momentos aleatorios, como un fantasma que no descansa. Es que cada vez que intenten avanzar, tropiecen con el recuerdo de ti. Ese es el verdadero control, no el instante en el que desapareces, sino la eternidad en la que permaneces sin estar. Porque la obsesión no se genera con ruido, se genera con silencio, con espacios vacíos que nadie logra llenar. Y ahora quiero que hagas algo. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios esta frase: el silencio gobierna más que 1000 palabras. Escríbelo, y que todos los que lean sepan que eres de los pocos que entienden el verdadero juego. Y si quieres más verdades brutales como esta, suscríbete, porque lo que viene después va a sacudir tu mente aún más fuerte que hoy. Me despido, pero no como todos. No te digo adiós ni hasta pronto. Solo voy a desaparecer. Y recuerda, lo más aterrador no es que me vaya. Lo más aterrador es que ahora mismo, mientras cierras este vídeo, ya empieces a extrañarme.